La verdad es que el título promete, ¿no? Porque al final es que no se te escapen los mejores, ¿verdad? Que es un poquito la idea, porque es uno de los graves problemas que suceden en las organizaciones. A veces todo el proceso de captación, de atracción de talento coge tal fuerza que nos olvidamos que hay agujeros, fisuras dentro de la organización que lo que hacen fundamentalmente es que nos perdamos en un momento determinado, que nos perdamos la gente que se nos está yendo. ¿De qué sirve atraer el talento? Y esa es una de las grandes preguntas, si después no sabemos conservarlo, si después no sabemos desarrollarlo, si después no sabemos motivarlo, si después no sabemos darle autonomía, darle empoderamiento y poder de alguna manera hacer las cosas que permiten que no solamente estén los mejores con nosotros, sino que se queden con nosotros. Porque uno de los grandes dramas, lo vimos fundamentalmente en el tema de atracción de talento, uno de los grandes dramas precisamente es que hay muchos talentos que cuando llegan a la organización los hemos fichado, les hemos hecho unas entrevistas cuando eran candidatos, ellos les ha gustado la empresa, han dado lo mejor de ellos mismos para entrar, y cuando han entrado, ¿qué ha pasado? Pues que en 1 o 2 meses se nos han ido. Y ahí decíamos, en esa conferencia que la tenéis también en YouTube, de atracción de talento, decíamos una frase realmente dura, una frase realmente poderosa de hasta qué punto la organización que tienes ahora, los empleados que tienes ahora, me da igual si son 5, 3, 20, 100 o 5.000. Los empleados que tienes ahora, ¿cuántos de esos en realidad podemos decir que son los que se han quedado porque habéis establecido estrategias de talento? ¿Cuántos se han quedado porque no tienen otro mercado para poder trabajar? ¿Cuántos han quedado pues, por esa zona de confort? ¿Qué ha pasado con los que se han ido? Los hemos investigado y analizado, sabemos quiénes son. Se ha ido una gran mayoría del talento en la organización y la pregunta sería entonces, ¿quién queda dentro de la organización, no? Bueno, pues esas son las preguntas que vamos a intentar contestar y que de alguna manera van a justificar el por qué estamos ahora hablando de un tema tan importante como es el retain dentro de las estrategias de talento, y que lo traducimos como fidelización del talento, hacer que estén con nosotros pero porque quieren estar con nosotros, que ese sería el objetivo fundamental. Vamos cargados, como la mayoría de las conferencias, pues bueno, con ideas, con modelos, con artículos científicos, con ejemplos prácticos, y muchos de ellos plasmados, los ejemplos también plasmados a través del propio vídeo, ¿no? Para que incluso sea más práctica la propia sesión. Vamos allá. Cuando hablamos de que no se te escapen los mejores, y esa es un poquito la visión o lo que vamos a ver en la sesión de hoy, es fundamentalmente, estamos hablando de una serie de elementos que tenemos que poner en marcha en nuestra organización para dejar claro ¿qué podemos hacer? Quiero daros herramientas al respecto. Vamos a hablar de la experiencia del empleado, lo que se llama la EX. Vamos a hablar de la propuesta de valor del empleado. Vamos a hablar de las estrategias de motivación, aunque es verdad que si tenemos gente empoderada, gente que de alguna manera trabaja perfectamente desde su autonomía y empoderada en sí, la automotivación la tienen que llevar, pero necesitamos entornos, no os olvidéis, necesitamos entornos que favorezcan la motivación. No me vale eso de, es que tienen que venir motivado de casa. Claro que sí, yo voy motivado, pero quiero un entorno que no me desmotive. Eso es importante, ¿vale? La EX, decíamos, la experiencia del empleado, qué vive, qué siente, ahora lo veremos. La propuesta concreta que voy a cerrar con el empleado cuando entre para que lo que yo le diga se cumpla, que es uno de los grandes problemas en las organizaciones, que no se cumple lo que dicen. La motivación, estrategias para tener motivado el contexto, que eso redunda en el clima laboral, que tiene un efecto, ya sabéis, paraguas tan potente sobre la marca, sobre la estrategia de atracción, desarrollo y fidelización. Vamos a hablar del compromiso, si os fijáis, vamos a hablar aquí del compromiso organizativo y del engagement, una variable realmente fundamental hoy en día que cada vez más se está parametrizando precisamente para darnos información lo más concreta posible del número de personas que no están en el lado del burnout, no están en el lado del estar quemados, están en el lado del engagement, de los que les absorbe el trabajo, de los que en realidad les gusta y encuentran el contexto de poder realizarse a través también del propio trabajo. Y después
Os presento modelos de bienestar del empleado. ¿Cómo no hablar de los modelos de bienestar en la fase que estamos actualmente en muchas organizaciones? Pero si es que el bienestar del empleado es una de las estrategias hoy en día más potentes que existe precisamente para poder establecer relaciones con el empleado uno a uno y para poder generarle ese contexto al que tantas veces hablamos y que tan pocas veces se entiende en el mundo de la empresa. ¡Ojo! Porque no es fácil y requiere realmente no solamente un departamento de recursos humanos, requiere valores que en muchas partes digamos que en realidad los recursos humanos no es solo el departamento, es toda la organización, empezando desde el CEO a los directivos, y gracias a eso conseguimos valores, conseguimos culturas organizativas, y estamos hablando de culturas del bienestar en este caso, y ahí vamos a estar hablando de esos modelos, estrategias y cómo algunas empresas lo hacen. Y vamos a hablar, ¿cómo no vamos a hablar del liderazgo ético, de la ética en la organización? Porque es que es uno de los grandes problemas que nos impide en un momento determinado fidelizar. Hablaremos, no todo el tiempo que a mí me gustaría, porque este tema bien merece obviamente toda una sesión completa. Y acabaremos con un tema, que porque esté el último no es el menos importante recordarlo, la gestión de la diversidad. Yo siempre digo una frase en mis conferencias que dice: no puedo entender la diversidad si no entiendo el talento. Talento es igual a diversidad. Solo se puede entender el talento desde la diversidad. Ahí está todo dicho. De todas maneras, ahora veremos algunos ejemplos más concretos. Pero vamos a empezar al turrón, vamos a empezar a la acción, que es lo que a mí especialmente me gusta, ¿vale? Vamos a hablar de la experiencia del empleado. Esto se ha colado en el mundo de los recursos humanos y se ha colado para quedarse. Para quedarse, fijaros que esto lo conocíamos, mis orígenes mezclan las dos áreas, recursos humanos y talento y marketing, porque me apasionan las dos áreas. Y yo me acuerdo que en el mundo del marketing ya se hablaba de muchos conceptos que vamos a hablar hoy. Se hablaba de experiencia del consumidor, claro, sí, del cliente, ¿cómo no se va a hablar? Y de la propuesta al valor al cliente o al consumidor. Estos conceptos que se hablaban los estamos trasladando por su potencia, por su conocimiento ya por parte de la organización, con lo cual es más fácil que se puedan integrar y que no nos preocupen que sean palabras en inglés, por favor. Lo importante es que atendamos al concepto que hay detrás de todo esto. Ese es el verdadero sentido, no me digáis, es que esto es para multinacionales o esto son anglicismos que son modas. No, por favor, no. Es decir, puede ser la moda el llamarlo la ex o darle el concepto en inglés, pero el concepto real, el trasfondo que hay, lo que está beyond, el más allá, esto ha venido para quedarse. Porque la ex tiene un elemento fundamental. La experiencia del empleado, recordar, son experiencias que de alguna manera marcan nuestro camino como empleados en las organizaciones y que normalmente no estaban atendidas por el mundo organizativo. Sencillamente, o a lo mejor en la encuesta de clima, a lo mejor dentro de un año, salía a lo mejor en observaciones, en una parte cualitativa, algún aspecto concreto sobre el valor de esa experiencia del empleado, sobre un incidente concreto que pudo tener, que no le agradó, que no estaba de alguna manera emocionalmente positivo. O sí, porque en las experiencias valoramos los elementos positivos y negativos que suceden, pero en el momento, y que son importantes para el empleado. Pero claro, dentro de un año, ¿qué te voy a decir? Lo bueno de la experiencia del empleado es precisamente poder canalizar todo este tipo de sentimientos, emociones, frustraciones, canalizar experiencias que son importantes para mi empleado, pero en el momento. Gracias a estar en el momento, yo puedo atender a dar explicaciones, puedo atender a intentar resolver cosas o intentar seguir haciendo cosas porque tengo feedback inmediato y genuino de las personas interesadas. Y gracias a tener ese feedback de los talentos, de las personas que hemos fichado, de las personas que están conmigo en mi organización, gracias a eso yo puedo saber si hay alguien que está a punto de irse. Yo puedo saber a alguien que está empezando a pensar en valorar alternativas porque en realidad está teniendo o ha tenido alguna mala experiencia en un momento clave, que a lo mejor para mí no lo es, que es que para mí como empleador puede no serlo, o para mí como directivo, como líder, puede no serlo, puedo no valorarlo, puedo ver el general, puedo ver el bosque, pero no los árboles concretos. Y la ex lo que me permite es tener algo más concreto. Por lo tanto, fijaros qué es la ex. La ex es información en el momento, gran parte de esa información emocional, no solo quejas,
Estamos hablando de momentos que alguien, pues imaginaos el momento de entrada en la organización, que se le hace un proceso pues bonito, ¿no? Del onboarding, del pack que se le hace inicial, para darle la bienvenida, con directivos, con empleados que le arropan, y tiene un momento cumbre, un momento importante, y es un momento positivo. Eso también es una experiencia del empleado, ¿entendéis? Porque esos son claves para fidelizar. Lo que hay que entender es, en el road, en el camino, que lo veremos también, en el itinerario que tiene el empleado, cuáles son esos momentos que para él son especialmente importantes para cuidarlos, para no fallar. La organización no puede fallar en los momentos más importantes de las personas dentro de su momento relacional. Esos son momentos de la verdad. Os suena también del marketing, ¿verdad? Momentos de la verdad. Si es que son conceptos que se han integrado perfectamente, no solo en el marketing, en la organización, y ahora están en recursos humanos y en la gestión del talento. Por lo tanto, emocional, momento, toma de decisiones, favorece la toma de decisiones, entendemos qué está pasando al empleado. Son momentos de muy alta valoración, son importantes. Es que hay que entender que no todo el camino del empleado conmigo es importante en la organización. Hay picos, hay momentos picos y valles, y esos momentos yo necesito detectarlos, porque esos precisamente serán los que se tengan en cuenta a la hora de tomar una decisión de si me quedo o abandono la organización. Por lo tanto, nos ayuda a comprender la toma de decisiones y nos ayuda a entender los momentos pico en los que yo debo estar precisamente más consciente como organización para no fallar, o para reforzarlos, para seguir haciéndolo, porque sabemos que es clave para poder hacerlo en este caso. Nos permite la gestión, que eso es importantísimo, por favor. Nos permite gestionar. Si es que al tener información al momento tan detallada, emocional o de toma de decisiones, yo puedo gestionar. Puedo intentar como organización ver qué puedo hacer para soslayar, para actuar, para contrarrestar una emoción negativa, o para evitar que haya una toma de decisiones que entre en un círculo vicioso que vaya sobre una valoración negativa de la organización, etc. Pero me permite la gestión, porque empiezo a tener datos, información de las personas, tanto racional como emocional en el proceso. Por lo tanto, es una estrategia muy ágil y muy resolutiva, que eso es lo que necesitamos en la organización, que se vuelven muy lentas con el empleado. Sí, hay que ir al empleado uno a uno, necesitamos ser ágiles encima y resolutivos con ellos uno a uno. Pero bueno, para todo eso nos va a ayudar muchísimo la inteligencia artificial, nos está ayudando ya, ¿vale? Todo lo que nosotros llamamos el Smart Talent Management, la gestión inteligente del talento, que es la confluencia entre conocimiento y talento, ya lo sabéis, pues eso nos va a ayudar precisamente a tomar decisiones ágiles y resolutivas y ayudar en el propio proceso. Y después nos permite comunicar y ser transparentes, porque nosotros aquello que estamos haciendo bien lo podemos comunicar, y aquello que también hemos fallado lo podemos comunicar, porque no deja de ser un proceso más de aprendizaje dentro de la propia organización, para comunicar, oye, aquí no lo estamos haciendo bien del todo, nos hemos dado cuenta, pero vamos a actuar. ¿Entendéis? Si yo soy empleado y veo eso, claro que doy segunda y tercera oportunidad. Lo que no puede ser es que nos encontremos con lo que llamábamos en otras charlas el silencio organizativo, que es un concepto científico. Nos encontremos este vacío en la organización que al final ni se entera lo que está pasando porque no hay información hacia arriba, pero aparte es que no favorece, y todo lo que hay son elementos de comunicación informal que a veces nos hacen mucho daño a la organización si la organización no es capaz de establecer o entrar en ese juego de la comunicación que es tan importante en las propias organizaciones. Por lo tanto, es fácil que podamos identificar este tipo de gestos cuando estamos hablando de la ex, ¿verdad? Alguien que de repente dicen, ¿cómo me acaban de poner en esto? Yo acabo de llegar. O no, al contrario, yo llevo 10 años. ¿Cómo me metes ahora en este tipo de proyecto que no tiene nada que ver? Que no va con mi talento, que yo requiero conceptos o proyectos que tengan más reto. Y ahí te quedas frustrado y solo porque de repente no se ha detectado un momento. Por lo tanto, no es solo en procesos de entrada en la ex. Puede ser en cualquier momento. Desde que tú eres un candidato, desde que tú eres un candidato, estás en el onboarding, desde el proceso de entrada, desde ese año de seguimiento que se está haciendo en el onboarding, pero perdonadme, 5 años de desarrollo, o incluso cuando hay una salida, cuando te vas de la organización. Ese es un momento también de la ex, puede ser. Por eso es importante que cada organización analice esos momentos de la verdad para saber cómo gestionarlos y cómo aplicarlos. Y estos son ejemplos que nos encontramos, ¿no? Situaciones donde realmente hay gente que ha dicho, oye, que yo llevo un mes aquí. ¿Qué me está contando este?
Llevo un mes aquí, me habían dicho que era otro tipo de organización, me habían dicho que yo iba a tener autonomía, me habían dicho que podía hasta disponer de equipo en un año. Y no me estoy encontrando nada de esto. Claro, te tiras con las manos a la cabeza, como intentando decir, ¿esto qué es? ¿En qué organización me he metido? Y recordad lo que os digo muchas veces. En 1 o 2 meses tú te enteras de todo lo negativo que ha pasado en esa organización en los últimos 20 años. En solo 1 o 2 meses la información negativa, recordarlo, es la velocidad de la luz. Va rapidísimo. La información positiva, la que favorece el branding nuestro, la que favorece en realidad que construyamos, eso hasta en un año no te enteras de todo. ¿Entendéis? Es la velocidad de qué? Del sonido. La información negativa, velocidad de la luz. La información positiva, la velocidad del sonido, más lenta. Y esto lo tengo que saber para poder gestionar. Claro, en 1 mes o 2 meses a ti te calientan la cabeza el resto de empleados con todo lo negativo que hay en esta empresa. Y como no coincida con tus expectativas, ojo, yo necesito saber si ese momento se da. Si mi gente está orgullosa y que te cuente. Necesito saber esa toma de decisiones y actuar enseguida. Actuar para que obviamente pueda trabajar. Obviamente poco puedes hacer si la organización en realidad no funciona bien o su cultura no es buena. Pero es que obviamente los modelos de análisis de experiencia de empleados funcionan bien, obviamente, en organizaciones que trabajan desde la gestión de talento y por lo tanto cuidan su marca de empleador, cuidan tener una buena cultura, ser referentes, que les referencien fuera, ¿entendéis? Y si no, que estos pueden ser momentos. No, es que en esta empresa hay mucha cultura informal o en los pasillos. De repente descubres que un momento importante dentro de la experiencia del empleado es precisamente la relación con los demás y que no la está encontrando, precisamente porque hay rencillas, hay equipos en contra, etcétera. Bueno, es que al final no os podéis imaginar. Yo me acuerdo, imaginaos, antes de estar en la universidad y antes incluso de acabar la carrera, me acuerdo de trabajar durante 6 meses en una empresa que era una empresa pequeña, 22 empleados nada más. Y me pusieron con una persona que me iba a ayudar, una especie de capataz que me iba a ayudar. Solo por ponerme a su lado, yo ya tenía, y acababa de llegar, a la mitad de la empresa en contra mía. ¿Qué decías? Pero oiga, que yo no me he postulado aún, yo no conozco la cultura. Daba igual, dime con quién vas y te diré en realidad cómo te voy a tratar. Y dices, no hay sentido a este tipo de cosas. Claro, tenemos que tener cuidado, esos momentos hay que saber localizarlos, porque gracias a eso podemos gestionarlos, que es lo que nos interesa. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, pues puede ser en la entrada, ¿verdad? Puede ser en la orientación inicial, en las relaciones iniciales, control del puesto, en el clima laboral, cumplimiento de contrato, puede ser en la relación con los supervisores, puede ser en su relación con los pares, puede ser durante. Puede ser porque las oportunidades no aparezcan las oportunidades, no aparezca el desarrollo, no aparezca el reconocimiento, no aparezcan muchísimos proyectos. Y bueno, pues todo esto nos permite pues, que tengamos un sentido muchísimo más amplio, abierto de todo este tipo de concepto. Por eso para nosotros es muy importante entender lo que se llama el Employee Journey Map. El Employee Journey Map no es más que un mapa de viaje del empleado para entender en qué puntos debo prestar atención. Pero gracias a eso, a encontrar estos momentos de la verdad, yo puedo gestionar. Os he cogido algunos de internet, ¿vale? De algunas organizaciones para que veáis más o menos cómo esto se puede plasmar en una idea un poquito más global, ¿no? Una idea mucho más abierta en este caso. ¿Veis? Aquí podemos tener procesos de entrada o selección, contratación, el ingreso, el onboarding, el desarrollo, reconocimiento, crecimiento y salida. Esto es genérico de las acciones que hacemos, pero igual yo localizo que entre el punto 1 y 2 aquí hay un punto clave que no lo he puesto y lo tengo que especificar y lo tengo que marcar en este journey, en este viaje que hacen mis empleados conmigo, porque es ahí donde gestiono. Necesito gestionar. Ya sabéis que gestionar no es más que medir y actuar, ¿entendéis? Pero la gestión sin medición, me da igual, puede ser cualitativa, ojo, pero hay que medir. Necesito medir, ¿vale? Otro ejemplo podría ser este. La primera vez que conoces a alguien en la organización, ¿no? Cuando estás como candidato, ¿no? En un puesto que se ha quedado para promocionar, o cuando estás conectado en la relación con la organización, o cuando te preparas para la jubilación, o tu primer día de trabajo. Bueno, hay una gran cantidad de momentos de la verdad posibles. Y tú me dirás, es que claro, hay tantos que igual nos sentimos perdidos y entonces no vamos a poner todos. La empresa no puede gestionar todos esos momentos. Y diré, oye, te estoy hablando de momentos críticos. Te estoy hablando de momentos que son realmente tan importantes para la organización y para el empleado, que la organización debe atenderlos. Porque seguramente cuando alguien abandona la organización, esos 2-3 momentos los tiene en la cabeza en su toma de decisiones. Por eso tenemos que hacer y analizar ad hoc
cada organización, cada departamento para intentar hacerlo, y eso ya lo están haciendo. Si es que la pormenorización, el detalle, lo podemos hacer precisamente gracias a todo este tipo de estrategias. Fijaros todo el tiempo que estoy dedicando a la a la experiencia del empleado, y es que acabamos de empezar, si es que se me va a ir la conferencia y aún no he tocado ni una quinta parte, pero es tan importante la experiencia del empleado, es tan importante que quiero recalcarlo. Por favor, estamos en una fase importantísima, os pongo un ejemplo más, estamos en una fase importantísima para empezar a analizar en más profundidad precisamente qué es esta experiencia del empleado, ¿vale? Por lo tanto, tenerlo muy en cuenta. ¿Cuáles son las propuestas para mejorar la EX? Pues bueno, incrementarla y hacerla una prioridad. Hacerla una prioridad. Esta prioridad tenía que ser compartida con el resto de los líderes. Tenemos que compartir en realidad cuáles son esos momentos para que el líder nos acompañe, para que los compañeros nos acompañen, para que todos nosotros seamos conscientes. Por eso se abre a todo el mundo. Nosotros somos parte también de la EX. Se tiene que designar un líder senior equipo para gestionarlo. Tenemos ahí como el papel del mentoring, ¿no? Tú te retiras de gente con experiencia para que te ayuden a gestionar y canalizar esto, cómo mejorar ese tipo de experiencias, ¿vale? Tenemos que, si podemos, acogernos a sistemas del tipo pues, Design Thinking, que son sistemas impresionantes a la hora de hacer este tipo de procesos. Considerad las experiencias para toda la fuerza laboral. Otra cosa es que segmentemos a la hora de analizar los momentos de la verdad o los viajes, los journeys que hacemos para cada uno de ellos. Tenemos que mirar, por favor, hacia afuera, ¿vale? Es importantísimo salir de esa mirada que a veces tenemos a nosotros mismos y mirar más hacia afuera. Y buscar el apoyo de la alta dirección. Estos programas no sirven de nada si no tenemos a la alta dirección con nosotros. Por lo tanto, es importantísimo vincularlos y que sepan realmente el papel de todo. Y después medir. Ya os lo decía, no se puede gestionar lo que no se mide y por lo tanto la experiencia de empleados se debe medir y cuantificar. Pero ya os digo que todo esto con la inteligencia artificial, con los nuevos sistemas que tenemos tecnológicos, nos lo facilitan de una manera increíble. No os preocupéis porque ya ha evolucionado muchísimo la tecnología. Seguro que alguien después de esta conferencia os está llamando a vuestra puerta. Seguro, porque es verdad, las tecnologías están teniendo un auge realmente importante en todo eso, ¿no? Bueno, aquí tenéis un modelo que os lo presentaba aquí, donde hablaba de aspectos para favorecer la EX de el ambiente físico, del trabajo que se realiza y de las conexiones sociales que hay, ¿no? 3 elementos fundamentales en uno de los modelos que se ha trabajado, pero ya os digo que es realmente más complejo. Bueno, vamos a ver si queréis el primer vídeo para enseñaros de alguna manera a qué me refiero. Voy a intentar poneros la pantalla completa y así tranquilamente centramos la escucha en... En los desayunos que hemos celebrado entre la Fundación Más Humano y la revista Capital Humano, en este caso sobre la experiencia de empleado, nos damos cuenta que es una disciplina transversal que afecta a todas las áreas de la empresa, que está teniendo cada vez mayor importancia para todas las organizaciones porque hay determinados momentos críticos en la vida, en el ciclo vital de un empleado en la empresa. Esos ciclos empiezan desde antes de la incorporación, continúan con la incorporación, siguen con todo el desarrollo, promoción, formación, etcétera, y terminan con la desvinculación. Todos esos momentos son importantes y todos esos momentos hay que cuidarlos, pero también son muy importantes los momentos personales. Las empresas están por la labor, se lo están tomando en serio y hay prácticas verdaderamente interesantes. Nosotros empezamos a trabajar en experiencia de empleado en el año 2016 y no tuvimos ninguna duda. La experiencia de empleado abarca a toda la plantilla. ¿Por qué? Porque es una herencia o es una derivación de la experiencia de cliente y nosotros la experiencia de cliente la llevamos a todos nuestros clientes. Luego, cuando interiorizamos ese concepto y lo pasamos a nuestro cliente interno, que es el empleado, no había otra opción que hacerlo con toda la plantilla. Es gente que se siente contenta, gente que está feliz, gente que tiene unos resultados incluso a nivel de productividad importantes, porque efectivamente como cuidamos mucho eso, es bueno, pues una empresa donde efectivamente entras y bueno, pues cuesta salir, ¿no? Porque es verdad que te sientes a gusto, si te sientes en casa, al final efectivamente el talento, la retención del talento, el entusiasmo, el compromiso se ve reflejado. Nosotros estamos trabajando
cómo los empleados viven nuestra promesa de marca. Para ello es absolutamente fundamental medir. Todo lo que queremos mejorar tenemos primero que medirlo. Tenemos KPIs para medir todos aquellos procesos críticos de relación en la vida del empleado con la compañía. Desde el momento del onboarding, la parte por supuesto de retribución y revisión salarial anual y también otros procesos críticos como puede ser el desempeño anual o la propia experiencia de la formación del empleado. Con todos esos KPIs nosotros nos estamos moviendo en unos ratios de satisfacción entre el 75 y el 80%. O sea, hacemos acciones y programas de desarrollo dirigidos fundamentalmente a que aquellas personas que son responsables de equipos, que son realmente nuestros embajadores, responsables de cuál es ese sentir, cuál es esa cultura que se genera dentro de cada equipo, pues hacemos como formaciones específicas para que incorporen este concepto como parte de esa mentalidad, ¿no? Para que sean conscientes que realmente ellos son los vehículos de la compañía en cuanto a la cultura que queremos crear, en torno a cómo la persona siente la empresa, ¿no? Al final, la experiencia de empleado es entender que ese sentimiento, ese cómo siento, cómo la empresa me acompaña en mi día a día, es una parte fundamental del reto que tenemos por delante. Vamos a seguir hablando de la experiencia de empleado, 5 estrategias en este caso para poder mejorar la EX. Primero, personalizarlas, como decíamos, tienen que ser ad hoc, tienen que ser estrategias ad hoc, tienen que ser ajustadas a cada una de las organizaciones. ¿Qué más cosas? Tienen que ser transparencia, tienen que ser transparentes y tienen que mejorar la propia visibilidad. Tiene que simplificar, tiene que ser simples y reducir la reducción de actividades sin valor añadido, es decir, tenemos que simplificar y centrarnos en realmente lo importante. Tienen que ser auténticas y su relación con la cultura, y tienen que estar relacionadas con la cultura y los valores de la organización. Si no hay congruencia, realmente lo perdemos. Y después tiene que haber una capacidad de respuesta organizativa, donde se comparte información entre el empleado y la empresa. Tenemos que seguir un poquito a rajatabla estas cosas para que en realidad las EX tengan un poco de sentido, ¿vale? Me comentaban algunos que no se oían en Instagram. Bueno, en Instagram es que no se oyen los vídeos, pero sí en YouTube. Si estáis en Instagram podéis pasaros a mi canal de YouTube, Robert y Luna, y ahí lo oís perfectamente y ahí se ven todos los vídeos. Y si no, pues nada, son vídeos cortos que no pasa nada. 4 métodos en este caso que se pueden recomendar. Utilizar herramientas, ¿no?, para mejorar todo tipo de análisis. Necesitamos las herramientas, ahí la tecnología va a ser fundamental para todo el proceso. ¿Qué más cosas necesitamos? Comprender las diferencias de los puntos de contacto, momentos de ciclo de vida del empleado, que realmente son significativos y que son importantes, ¿vale? Construir una coalición sobre la experiencia desde diversas funciones, superando esos silos tradicionales que nos encontramos normalmente en las organizaciones, donde no hay sinergias, donde en realidad cada uno va, en este caso, por su parte. Y después diseñar la EX usando principios de diseño iterativo de modo rápido y ágil. Si es que lo hemos dicho, la EX es realmente agilidad en todo caso en este viaje, ¿vale? Vamos a ver, si queréis, un caso. ¿Por qué nos seguía cuadrando esto de la experiencia de empleado y esto que empezamos a escuchar en eventos como este? Pues porque nos habíamos encontrado en un momento en el que, ostras, madre mía, estamos con un cambio generacional bestial, con personas que nos están exigiendo que hagamos cosas y que seamos súper ágiles, que no estemos durante 2 años trabajando un modelo de clima, que no preguntemos cada 2 años por el clima laboral de compañía, sino que seamos muchísimo más ágiles en este sentido, porque era necesario empezar a trabajar con procesos de vinculación y de engagement, porque, ostras, estamos en un mercado súper cambiante, donde evidentemente a nosotros, por lo menos, no sé a vosotros, nos cuesta mucho atraer el talento, hay muchas otras consultoras y también nos cuesta mantener, que no retener, por si acaso me regañan, ese talento. Con lo cual, ¿qué nos permitía este modelo? Genial, muchas gracias. ¿Qué nos permitía este modelo? Pues nos permitía ser súper ágiles, dar respuesta a lo que nos estaban pidiendo nuestros empleados y oye, ponernos en marcha. Creo que es fundamental en el ámbito de la gestión del talento ser súper ágiles. Y bueno, pues esto ha sido lo principal, ¿vale? Y entonces, venga, pues nos metemos de lleno en este maravilloso viaje de la experiencia del empleado. Y empezamos a escuchar, experiencia del cliente lo teníamos bastante claro, empezamos a escuchar eso de momentos clave, emociones
gestionar por las emociones en esos momentos clave en los que pasan nuestros profesionales y además trabajar la experiencia de empleado desde el punto de vista de prescriptores de marca. Nosotros estamos en un sector donde la rotación se espera que haya rotación. Evidentemente nosotros trabajamos para contener de alguna manera esa rotación no deseada, pero lo que queremos también es que haya embajadores del cambio, embajadores de nuestra marca, que la gente se vaya, se desvincule de nuestra compañía, pero que se vaya como embajadores. Y eso únicamente lo podemos conseguir mejorando esos momentos clave de la experiencia de nuestros empleados. Con lo cual, esto para nosotros fue un mantra, esta diapositiva, momentos, emociones, embajadores de marca. Genial, pues venga, seguimos con este maravilloso viaje. Y claro, o sea, ¿cuáles son nuestros momentos clave o cuáles son los momentos clave de nuestros empleados? Al final, el Employee Journey Map que veis aquí lo definimos con la gente. Creamos también unos arquetipos. Me encanta lo de arquetipos porque en su momento, hace 2 años, no lo llamamos arquetipos como tal, sino perfiles, perfil de nuestro empleado. Ahora ya lo llamamos arquetipos, genial. Y empezamos a construir con ellos el Employee Journey Map. Ellos definieron estos momentos clave, ¿vale? Por los que pasan desde que tienen el primer contacto con la compañía hasta que se desvinculan de la compañía, siendo el último día o los últimos días de desvinculación también un momento clave, que dices tú, ostras, pues al final has decidido irte, los últimos días, pues un momento clave, pues es un momento clave. Sí que es verdad que a medida que ha pasado este tiempo, hemos ido redefiniendo este Employee Journey Map y sobre todo yendo a esos momentos que llaman por aquí esos momentos wow, porque son los que realmente marcan esa experiencia de empleado. Venga, ¿qué hemos hecho? ¿Qué éxito hemos conseguido yendo a esos momentos clave y mejorando esos momentos de la verdad? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Midiendo esos momentos. Vamos al momento, medimos la experiencia que está viviendo el profesional en esos momentos y además lo medimos a través del ENPS. Disculpad, pero es que es un término que se me da fatal, pero siempre es de estas cosas que tienes en la cabeza, siempre me lo tengo que apuntar, el Employee Net Promoter Score, que es súper exigente, es uno de los indicadores más exigentes que yo me he encontrado a lo largo de toda mi trayectoria, donde evidentemente tenemos en cuenta cuáles son esos promotores de esos momentos clave y cuáles son esos detractores. Fijaos qué término más difícil, detractores. Hay una serie de personas que están en un punto medio, que valoran las experiencias 7 y 8, que son los que llamamos pasivo, que eso se quedan fuera de este cálculo. Y claro, dices, ostras, cuando empezamos a ver esto decíamos, pero si casi todos puntúan 7 y 8 las experiencias, se están quedando fuera de la medición y lo entendimos que esto tiene que ser así de exigente y que esto es lo que va a marcar la diferencia entre tener una buena experiencia y tener una experiencia diferencial de nuestros empleados, ¿vale? Pues tan fácil como medirlo así de esta manera. Vivir el momento y en cuanto el empleado está viviendo el momento, les preguntamos cómo ha sido su experiencia y en qué medida recomendaría la compañía del 0 al 10. Ya está, sencillo, a través de una herramienta súper ágil y no esperando, como hacíamos antes, pues los 2 años, cada 2 años que les preguntábamos por un montón de preguntas y les seguimos preguntando, eso sí, de clima laboral. No, esto es ir al momento, y hay momentos muy duros. Hay momentos de los procesos que ellos habían marcado en el Employee Journey Map como momentos clave, momento de promoción o de revisión salarial. Son momentos muy duros donde tenemos unos resultados muy bajos porque el componente emocional en esos momentos está altísimo. Claro, si esperamos a lo mejor 3 semanas o un mes, el componente emocional ha bajado y seguramente las puntuaciones hubieran sido mejores, pero no, vamos al momento caliente. Y eso nos permite realmente conocer esa experiencia clave y mejorarla. Una cosa muy importante es el compromiso que nosotros adquirimos con esto. Nuestro compromiso es, yo te pregunto por tu momento clave, tú me dices cómo lo has sentido, yo además te vuelvo a decir, te devuelvo tu valoración y te digo, pues oye, al final, durante el primer día, durante el proceso de promoción, ¿te has sentido así? ¿O se ha sentido así un colectivo clave? Y lo publicamos y además con esa publicación de resultados
también nos comprometemos a decir lo que vamos a mejorar o cómo vamos a mejorar esa experiencia. Es decir, que esto nos obliga a ser súper ágiles y súper comprometidos. Seguimos adelante. Si os fijáis, en propuesta valor del empleado, estamos viendo que es una propuesta que abarca toda una serie de beneficios tangibles e intangibles. ¿De acuerdo? Hemos pasado de la experiencia del empleado a la propuesta del valor del empleado. La propuesta del valor del empleado es una propuesta clara, definitiva, que de alguna manera marca aquello que la empresa ofrece al empleado como garantía de lo que yo te he dicho se va a cumplir en tu proceso como empleado, bien al principio, bien durante, bien después. Es decir, uno de los problemas que habían con muchos empleados que se iban dentro de la organización era precisamente que estos empleados, cuando estaban dentro de la organización, no recibían aquello que les habían comunicado bien en el proceso cuando eran candidatos. Esa discrepancia, ese gap entre lo que yo espero, mis expectativas con lo que yo recibo, provocaba muchas veces que estos empleados se perdieran o que estos empleados decidieran en un momento determinado irse de la organización. Por eso la propuesta del valor del empleado es realmente importante, ¿vale? ¿Qué tiene que ser la propuesta al valor del empleado? Bueno, abarca beneficios tangibles e intangibles, tiene que ser fiable, tiene que ser coherente, tiene que ser realista, tiene que ser compartida, tiene que ser tangible, tiene que ser verificable, tenemos que verificar, y tenemos que ser lo que yo llamo be smart, my friend, ¿no? Igual que con los objetivos somos capaces de hablar del SMART, ¿por qué no plasmarlo también a la propuesta del valor del empleado, ¿no? Que es un poquito la idea. Esto no hace más que obligar también a la propia organización a concretar de un modo más claro y exacto y a ser más fiel a aquello que lo que dice lo hace. Que eso es uno de los grandes problemas, la falta de coherencia que nos encontramos no solamente a nivel de la dirección, de tus líderes, de tus jefes, sino a nivel incluso organizativo. ¿Cuáles son las fases que podemos encontrar dentro de la propuesta de valor del empleado? Bueno, pues hay muchas fases dentro de la propuesta de valor del empleado y os pongo aquí algunas. Gestión del conocimiento motivacional, la estrategia de PB desde los empleados, hacerla congruente entre ambos, trabajar con expertos para que puedan involucrarse en este concepto, verificar la verificación final de esta propuesta de valor, ajustarla, lanzarla y hacer un seguimiento en este caso.
Vamos a seguir, en un momento determinado, a seguir hablando del tercer aspecto que me gustaría destacar en la sesión de hoy. El tercer aspecto tiene que ver con la motivación. Hemos visto la EX, hemos visto la propuesta de valor del empleado y ahora entramos en motivación, ¿de acuerdo? Vale, en la motivación fundamentalmente, todos conocemos los elementos fundamentales de la propia motivación, ¿verdad? ¿Quién no nos conoce? ¿Vale? La motivación, quien no conoce el modelo de Maslow, ¿verdad? Habría muy poquitos que no lo conozcáis, ¿verdad? Vamos a pasarlo un poquito por encima, pero ya sabéis que el modelo de Maslow se basa fundamentalmente en 5 aspectos de las necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de autorrealización, ¿vale? Esto permite que hay unos elementos o condiciones básicas para que en realidad estas condiciones se puedan dar en la propia organización o en la propia motivación. Algunas son muy básicas, fisiológicas, aspectos que tienen que ver con el hambre, seguridad, con tener cobijo, tener una casa, sociales, de relación social, estima, de poder de alguna manera también resaltar o ser reconocido dentro del grupo de pertenencia, y necesidad de autorrealización, donde Maslow en su momento hizo un énfasis especial. No todo el mundo tiene que llegar a la autorrealización, pero es un trabajo realmente ímprobo poder llevar hasta ahí, porque decía el modelo que tenía que haber pasado por las sucesivas fases. Las condiciones que se plantean o los supuestos son cuando una necesidad de nivel más bajo está satisfecha, pasa de ser motivadora y surge otra a nivel más elevado. Por lo tanto, vamos escalando de una motivación a otra motivación. No todos llegan a la cima de la propia pirámide. Si una determinada necesidad tras ser satisfecha vuelve a ser frustrada, esta domina el comportamiento y genera tensión. Y lo último, que todos los niveles de necesidad actúan conjuntamente en el propio organismo. Aunque es una teoría muy pedagógica, he de decir que científicamente no ha estado avalada, recibe muchísimas críticas, pero sí que es una teoría bastante pedagógica a la hora de poder decir o a la hora de poder indicar cómo podríamos trabajar las estrategias de motivación dentro de la organización, cómo conseguir esa motivación que tanto nos piden en las charlas y en las conferencias, de consigo, por favor, necesitaría que consiguiera motivar más a mis empleados, necesitaría que vinieran con más motivación, y a veces es la propia organización la que sin querer está tirándose piedras a ella misma en estos elementos. Ya os digo, es una teoría bastante importante, bastante, sobre todo instrumental, nos sirve mucho para poder decir, vamos a ver qué cosas, pues por ejemplo, ahora estamos volviendo a necesidades muy básicas, porque en cuanto te tocan el tema de pérdida de trabajo, ERTES, cosas de este estilo, estás volviendo a niveles más bajos, donde no hay estabilidad y por lo tanto es difícil hablar de niveles más altos de motivación. Pero es verdad que una de las críticas que surgía ante la teoría de Maslow es que precisamente nos encontrábamos perfiles de personas que podían tener niveles de autorrealización bastante altos sin necesidad, a lo mejor, tener algunas necesidades básicas cubiertas. Eso le hacía realmente complicado el poder aseverar esta teoría. Otra teoría que tuvo una importancia realmente importante es la de Hertzberg, lo que se llama el modelo bifactorial. El modelo bifactorial lo que nos plantea es que hay dos elementos independientes entre sí. Fijaros que no estoy hablando de la insatisfacción como opuesto a la satisfacción. No, el modelo de Hertzberg nos dice que hay una serie de motivadores que nos llevan a la satisfacción y una serie de motivadores que nos llevan a la insatisfacción. ¿Vale? Los factores motivadores nos llevan a la satisfacción y los factores de higiene nos llevan a la insatisfacción. Por lo tanto, son factores independientes, es decir, podemos actuar y hacer estrategias independientes entre ellos, ¿vale? Factores motivadores, obviamente el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí, la responsabilidad, el progreso y muchos otros factores de este estilo. Factores de higiene, la política y administración de la empresa, la supervisión y relación, las condiciones laborales, el sueldo, etcétera, etcétera. La tercera teoría que os traigo, que es realmente de las importantes, es la teoría de McClelland. McClelland lo que nos habla precisamente es de 3 factores: logro, poder y afiliación. Fijaros que tienen algún parecido con alguna de las cosas que hemos visto en las anteriores, en la teoría de Maslow, ¿no? Porque al final la afiliación es la pertenencia, el poder es de alguna manera, esta es quizás la única que se saldría porque el poder tiene unas peculiaridades que ahora lo veremos, pero el logro, por ejemplo, sí que tiene que ver con esa parte de que se me reconoce, o de que incluso no está tan relacionado con la autorrealización, pero sí con el reconocimiento de haber llegado y cubierto los objetivos y que me los haya reconocido la propia organización. Este modelo está siendo muy utilizado en Estados Unidos en modelos de coaching, relacionado con coaching, etcétera, por el poder que tiene esta teoría a la hora de poder fomentar el liderazgo, de enseñar a los líderes cómo trabajar mejor dentro de las propias organizaciones. Bueno, fijaros que la necesidad de logro son
los que están orientados a la necesidad de logro prefieren tareas de dificultad intermedia, que ofrezcan una buena probabilidad de éxito y que ofrezcan una cierta dificultad. Con los orientados a la necesidad de poder, lo que se nos da es que prefieren situaciones más competitivas, ¿de acuerdo? Y suelen estar más preocupados por ganar prestigio e influencia. Y con los de necesidad de afiliación, lo que nos encontramos es que tienen que agradar y buscar la aceptación de los demás. Son muy relacionales, intentan de alguna manera siempre soportar y apoyar al resto de las personas. Por lo tanto, tres tipos de orientaciones que nos pueden servir para poder analizar la propia organización. ¿Qué más tenemos? Cuarto elemento que consideramos, el compromiso y el engagement. Claro, ¿quién no quiere empleados comprometidos dentro de la organización? ¿Quién no quiere empleados comprometidos? Claro, y ahora hablaremos del engagement, pero el compromiso con la organización es un compromiso realmente de, ya veremos, el máximo de ellos es un compromiso de valores, donde se internalizan los valores de la organización dentro de mis propios valores. Por lo tanto, es eso que se dice de sentir la camiseta, ¿no? De ponerte la camiseta en un momento determinado por la propia organización, ¿vale? Por lo tanto, es un estado psicológico, un vínculo del individuo, pero con la propia organización y con su propia cultura, ¿vale? Hay un modelo que trabaja el modelo afectivo, el modelo de continuidad y normativo, que nos dice 3 modelos de compromiso organizativo, pero fundamentalmente, ya os digo, el que más nos interesa es el afectivo, porque se centra con los valores y la organización. Pero se ha puesto de moda últimamente el concepto de engagement, ¿vale? Aquí os presento un resultado de un estudio científico que además ha sido publicado hace nada, que es precisamente la gestión del talento, la relación de la gestión del talento con el compromiso organizativo, y donde hay una mediación parcial de la satisfacción con la paga, es decir, el dinero tiene un valor relativo en esa relación entre talent management y organizational commitment. Por lo tanto, ojo, porque hay un vínculo directo entre gestión del talento y conseguir empleados comprometidos con la propia organización. El engagement, sin embargo, ¿de dónde viene y por qué surge? Bueno, pues lo que nos encontramos con el engagement es que viene de un proceso donde solamente se había estudiado continuamente el tema del burnout, ¿no? De el estar quemado, los procesos de ansiedad, depresivos, el estar mal en la organización, etc. Y de repente surge como una contracorriente precisamente para este elemento del burnout, que hablaba de qué. Hablaba de agotamiento emocional, hablaba de despersonalización en la organización y la falta de eficacia personal. Por lo tanto, lo que nos plantea este modelo de engagement es precisamente lo contrario, un vigor dentro de la organización, sentirse vigoroso, sentirse con plenitud, una dedicación, el realmente estar dedicado, y una absorción, el realmente estar completamente en el flow, concentrado a unos niveles muy altos. ¿Quién no quiere tener empleados engagement dentro de la organización? Ese es uno de los valores más importantes que tenemos que tener en cuenta. Los empleados engagement, por lo tanto, están completamente conectados a nivel físico, cognitivo y emocional con las funciones y con los roles del propio trabajo. Es un estado afectivo, positivo y encima persistente, de autorrealización, y por lo tanto da un sentido de propósito al propio empleado. De hecho, cada vez más, lo bueno es que el engagement ya se mide, y gracias a estar medido podemos saber el nivel de engagement que tenemos dentro de la propia organización, y eso es un factor clave a la hora de poder seguir trabajando. Los próximos minutos nos vamos a dedicar a hablar de engagement, y lo hacemos con Marisa Salanova, que es catedrática de Psicología Social y Bienestar Psicológico de la Universitat Jaume I de Castellón. A cargo de Marisa Salanova ha tenido lugar y se ha pronunciado la conferencia inaugural de Laboralia. Marisa, bienvenida, un placer. Mucho gusto. Engagement, presenta el engagement para aquellas personas que nos puedan estar viendo en estos momentos en la red y desconozcan el significado de este término. Bien, pues es un término en inglés y lo seguimos utilizando en inglés porque es muy difícil la traducción al español, ¿no? Porque tiene que ver, podría ser compromiso con el trabajo, pero tenemos en inglés commitment. Podría ser, por ejemplo, dedicación al trabajo, pero tenemos dedication. Y entonces es un mix en donde el trabajador se siente como entregado a su trabajo. De hecho, por ejemplo, en inglés también utilizan el estar engaged cuando te casas, ¿no? Sí, o sea, claro. Te comprometes con otra persona. De hecho, tú pones en Google, por ejemplo, para buscar fotos para mi conferencia y aparecen fotos de pedidas de mano. Entonces, un poco la idea de esa conexión enérgica con el trabajo que tienen muchos trabajadores cuando realmente disfrutan con lo que están haciendo, les gusta y para ellos tiene un significado, un sentido, están ahí para algo, ¿no? No es algo que tienen que hacer, sino algo que disfrutan. El título de la conferencia ha sido el engagement del profesional cuando el trabajo
te seduce, te domina tu vida. Se convierte en una pasión, ¿no? Se convierte en una pasión. ¿Podrías hacernos un breve resumen con los puntos más importantes que has tratado en la conferencia que acabas de pronunciar? Muy bien. Sí, claro. La idea es que el hecho de pensar que tu trabajo se puede convertir en una pasión para ti mismo, por ejemplo, a mí me recuerda mucho a Pablo Picasso cuando decía que él cuando pintaba, el pincel pintaba solo. Es esa conexión con lo que estás haciendo que es muy sencillo de hacer, ¿no? Llega un momento que te gusta lo que haces, disfrutas y eres bueno haciéndolo, con lo cual parece que no sea sencillo. Pues por ejemplo pensar en Messi cuando hace esas jugadas, ¿no? Que parece que sea fácil y no lo es. Entonces, bueno, esto que tiene que ver con el ámbito laboral, pues es muy sencillo, ¿no? Dentro de la prevención de riesgos laborales hablamos de riesgos de factores de tipo psicosocial. Esto se ha estudiado tradicionalmente desde lo que yo digo el lado oscuro, estudiar el estrés laboral, el burnout, la adicción al trabajo, el tecnoestrés, y esto pues digamos que en psicología conocemos ya mucho. Entramos por ejemplo a buscar publicaciones que se han hecho sobre estos términos y por ejemplo para que te hagas una idea hay más de 55.000 artículos publicados en revistas con revisión de pares sobre depresión en el trabajo. Sabemos qué es la depresión, cómo salir de ella, pero claro, cómo se puede reducir, pero claro, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que el bienestar no es la mera ausencia de enfermedad. Es decir, un trabajador sano psicológicamente no es aquel que no está quemado, sino que tiene algo más, está motivado, ilusionado, le encanta lo que hace. Y esto lo que hemos encontrado en la investigación desde la psicología positiva, que es buscar ya no lo que funciona mal, sino lo que funciona bien en las personas y las organizaciones, cómo son esos trabajadores engaged o esos trabajadores felices, que tiene que ver con la felicidad en el trabajo. ¿Y cómo son, Marisa? Muy bien, pues son gente activa, ilusionada, ya no solamente activa, sino proactiva, que va un poco más allá, es decir, no hacen cosas durante todo el día que al final de la jornada laboral se encuentran cansados, sino que buscan oportunidades, no esperan a que venga la oportunidad, sino que van a buscarla. ¿Sería el emprendedor? Por ejemplo, los emprendedores son de los que más altas puntuaciones en engagement tienen a nivel internacional, o por ejemplo, gente que ocupa cargos de dirección, por ejemplo, granjeros en Holanda también hemos encontrado. Es gente que tiene autonomía en su trabajo, por tanto, un drive muy importante que hace que la persona se enganche a su trabajo de manera positiva es el tener autonomía, el poder decidir qué hacer, cuándo hacerlo, qué trabajo hacer, cómo. Marisa, ¿y esto cómo se ve si es un trabajador por cuenta propia, que es más fácil ilusionarte en tu proyecto, a cuando es un trabajador por cuenta ajena? Claro, por ejemplo, emprendedores, autónomos, ahí tienen un nivel de engagement alto, pero también trabajadores en empresas en donde la organización se preocupa y cuida a sus trabajadores, saben que si un trabajador lo que necesita es autonomía, son capaces de darles el recurso que necesita a la persona que necesita. Porque también es verdad que no funciona todo por igual para todos. Hay personas que no les gusta la autonomía, prefieren no tener responsabilidades, porque eso lleva responsabilidad. Eso es una elección, exactamente. Eso es así. Por eso es muy importante conectar con tus valores. Para ti, ¿qué es lo importante en un trabajo? ¿En qué eres bueno? Claro, esto está muy conectado con la psicología positiva, que lo que buscamos es identificar cuáles son las fortalezas de las personas, es decir, aquellas características de la persona positivas que te hacen brillar. A lo mejor uno puede decir, pues mira, una fortaleza mía es el coraje, o una fortaleza mía es la apreciación de la belleza. Claro, si tú, pensemos, ¿no? Si yo identifico en qué soy bueno, cuáles son mis fortalezas, y mi organización es capaz de darme la oportunidad de poderlas poner en marcha, ahí tenemos un cóctel. ¿Y dónde está el kit para descubrir eso? Por ejemplo, hay mecanismos. Porque hay que formarse. Por supuestísimo, por supuesto. Claro, lo que tenemos son instrumentos de evaluación de las organizaciones. Detectar cuáles son las prácticas, las fortalezas, qué tipo en los departamentos por equipos de trabajo, evaluar las características del trabajo, las características de las personas y a partir de ahí darle una foto a la organización. Tú en qué eres bueno y tus personas qué fortalezas tienen, qué podemos hacer para en conjunto hacer algo para que la organización brille. Ya no solo que no se apague, sino que brille, que es la diferencia. ¿Hay límites? Yo estoy pensando en este momento, es decir, una cosa es el engagement, pero se puede convertir en una adicción. Muy bien, totalmente. ¿Dónde está el límite? Claro, como te decía,
las pasiones pueden ser positivas o bajas pasiones. Pasiones están muy bien, pueden estar muy bien y las emociones pueden estar muy bien, pero pueden si llegar se al nos extremo. escapan... Sí. De hecho, una tesis dirigí hace poco, una tesis doctoral sobre la adicción al trabajo. Y encontramos que los adictos al trabajo, es decir, ¿qué es un adicto? Un trabajador que trabaja en exceso, primera característica, y luego que tiene como un drive interno a no poder dejar de trabajar. O sea, se levanta por la mañana, lo primero que ve es el correo electrónico, no duerme porque está pensando en su trabajo. Es decir, no trabaja por placer, sino para reducir la ansiedad. Es como cualquier adicción. El adicto a la nicotina, por ejemplo, al principio puede empezar a fumar porque le gusta, porque los demás le condicionan, pero al final acaba fumando para reducir, no por placer, sino para reducir la ansiedad. Lo mismo pasa con la adicción al trabajo. Claro, lo que encontramos es que esos adictos antes eran engaged, trabajadores engaged, pero claro, cuando estás tan apasionado por lo que haces que te olvidas de todo lo que pasa alrededor, dejas a tu familia, a tus amigos, tu tiempo libre, al final el único pilar en tu vida es el trabajo. ¿Y qué pasa cuando ese pilar se rompe? Fijaros de momento qué recorrido tenemos. Hemos visto la experiencia del empleado, hemos visto la propuesta al valor del empleado, hemos visto la motivación y hemos visto el compromiso y el engagement. Todo esto no son más que áreas con las que yo puedo trabajar precisamente, además con intensidad y ojalá con cuantas más de ellas mejor, porque eso lo que va a permitir es que la fidelización del empleado siempre tenga algo a lo que agarrarse, ¿entendéis? Puede ser que yo haya perdido algo de engagement, pero la última experiencia o las experiencias que he tenido de empleados son buenas, o porque ahora le voy a hacer un plan de bienestar, o, ¿entendéis? Al final, cuantos más vínculos tenga de estas estrategias de fidelización, más posibilidades tengo de llegar al máximo de mis propios empleados, y eso me da un valor fundamental dentro de la organización. Están practicando técnicas de bienestar. En una empresa tan grande se trata un poco de dar como un ibuprofeno a tanta carga y tanto estrés, que él no tenga estados de ansiedad, o que por lo menos sepa manejarlos, sepa respirar, sepa tratar a sus clientes. Llevan 5 meses haciéndolo y ya notan los resultados. Y cuando sales de la sala vas más relajado, ¿no? Sobre todo mentalmente, para afrontar tu trabajo de una forma más serena. La mayoría de sus empleados son comerciales, una profesión con bastante carga de estrés. Nuestro trabajo, que es un poco la venta telefónica, es un trabajo muy estresante y las personas que lo desarrollan pues suelen tener esa angustia de no llego, no vendo. No es fácil, es un trabajo que es por objetivos y hay muchísima presión, entonces la motivación en una empresa comercial es fundamental, por eso es algo al que nosotros dedicamos muchísimo tiempo. Encontrar el equilibrio justo entre las prácticas tradicionales o las innovadoras suele ser complicado. Y qué mejor que preguntar a los trabajadores. Está feliz, si está a gusto trabajando. Ellos, día a día, cada vez que se van, tienen que pulsar cómo se han sentido, si su día ha sido bueno o ha sido negativo. A lo largo de la semana, esa información nos llega al Departamento de Recursos Humanos y es lo que nos ayuda a poder hacer estrategias para mejorar. Vincular la producción a los resultados de una empresa no es el único factor a tener en cuenta y las compañías que mejor tratan a su plantilla lo saben. Lo que hacemos es invertir en su formación. Para nosotros no es gastar, invertir en las personas, porque sabemos que vamos a recibir algo a cambio también y la gente entiende también eso. Lo que vemos es eso, que la cuenta de resultados sigue siendo positiva y cuanto mejor tratas a las personas, mejores resultados tienes. Eso es una regla de 3. Una regla de 3 que se está convirtiendo en la nueva fórmula de recursos humanos. ¿Qué modelos tenemos? Bueno, pues hay varios modelos de bienestar. Dejadme a ver, que creo que me he pasado. Sí, el modelo, uno de los principales lo tenéis aquí, es el modelo Ryan y Deci, que hablaba de 3 variables fundamentales, ¿no? De cómo ser competente, de cómo tener autonomía y de cuidar las relaciones interpersonales. 3 tipos de estrategias que de alguna manera cuidan ese tipo de bienestar. Ya vais a ver cómo hay muchos modelos diferentes y al final no hay que obsesionarse qué modelo aplicar, qué modelo no aplicar. Yo creo que al final cada organización debe buscar su propio modelo porque tiene su propia cultura. De hecho, ahora cuando veáis, fijaros otros posibles modelos. Tenemos, fijaros, el modelo de Carol Reff, que nos habla precisamente de 6 áreas: autoaceptación, relaciones positivas,
dominio y control del entorno, autonomía, propósito y sentimiento de vida y crecimiento personal, ¿vale? El RIF lo que nos plantea es fundamentalmente que hay que trabajar estas 6 áreas si queremos cuidar el bienestar del propio empleado. Y en el caso de Cummings, que lo tenemos aquí también, es otro modelo, fijaros que nos habla de 7 variables: bienestar material, el tema de la salud, el tema de la productividad, la intimidad, la seguridad, la comunidad, cuidar la comunidad y el bienestar emocional y material. ¿Veis cómo al final dices, bueno, yo muchas veces lo que hago con mis propios alumnos y con directivos cuando hacemos seminarios es precisamente decir, oye, pues tenéis varios modelos, ¿cuál creéis? ¿Qué combinación creéis que es la más adecuada? Y hacer vuestro propio modelo ad hoc para poder trabajar en este sentido, ¿de acuerdo? Hasabi es un programa de bienestar corporativo a través del cual ofrecemos una atención personalizada a nuestros empleados basándonos fundamentalmente en 3 ejes que son la nutrición, la actividad física y la salud emocional. Hasabi es un programa flexible que se adapta constantemente a las necesidades y sugerencias de nuestros empleados y su diseño es fruto de las necesidades concretas y específicas de cada centro de trabajo. Hasabi también es un referente en Murcia. Todos los empleados, independientemente que estén en oficinas o en negocio, pueden acogerse a sus beneficios. Los dietistas nutricionistas hacemos charlas en el centro, pero además también analizamos la oferta de las máquinas vending para intentar hacerla más saludable y nos encargamos de ver un poco cuál es la oferta gastronómica en los restaurantes de la zona para intentar asesorar a los usuarios y que puedan hacer unas elecciones a diario mucho más saludables. Me siento mucho mejor. Estoy mucho más activo y he ganado incluso confianza en mí mismo. Y el resto del día estamos más positivos. Los asesores bienestar nos preocupamos de mejorar el estrés para que ganen calidad de sueño y puedan ir mucho más tranquilos al trabajo. Es una experiencia impresionante porque ha aumentado el compañerismo totalmente. Aquí todos somos iguales, no hay superiores, no hay subordinados, te pones las zapatillas y todos corremos en el mismo equipo y formamos del mismo equipo. No existen jerarquías, todos somos compañeros. Es un cambio cultural muy importante. Me siento mejor realizada tanto físicamente como mentalmente. Ahora somos líderes en felicidad. Y eso nos hace imbatibles. Ahora nuestros empleados están mucho más satisfechos porque se sienten muy cuidados. Retenemos talento, reducimos absentismo y además somos más competitivos y más productivos. Esto es Hasabi. Este era el caso de Ferrovial, concretamente de un modelo también de bienestar en este caso. ¿Cómo no hablar de bienestar y no hablar de una de las figuras principales del movimiento de la psicología positiva, el movimiento más positivo que hay, que es Martin Seligman? Martin Seligman, no sé si conocéis estos 2 libros, son 2 libros que hay que tener en la biblioteca. Yo os diría el último por lo menos, porque el último no deja de superar algunas cosas que incluso Martin comentaba de no tener en cuenta, ¿no? Pues en la auténtica felicidad nos habla de 3 variables de esa felicidad y en la vida que florece, Martin Seligman lo que nos propone ya es decir, bueno, si me estoy dando cuenta que estamos hablando de la felicidad, pero en realidad lo que pasa es que la ciencia no trabaja tanto la felicidad, la ciencia lo que trabaja es el bienestar como concepto, el well-being. Y este well-being, de repente, es una variable ya bastante estudiada. Hay muchos estudios, en serio, hay muchos estudios que podemos tirar de ellos para saber qué variables hay y podemos manejar. De hecho, el modelo de Seligman, que es el modelo PERMA, en el modelo PERMA, cuando él saca este segundo libro, amplía de sus 3 variables principales, amplía 2 más. ¿Qué 5 variables componen el modelo PERMA de bienestar, en este caso de Martin Seligman? Fijaros, cuidar la emoción positiva. Las emociones positivas, tenemos que darle la vuelta al calcetín de estar siempre pendiente de lo malo que pasa en las organizaciones para empezar a generar emociones positivas también. Ya hay, de hecho, en algunas organizaciones director de la felicidad, ¿verdad? Bueno, pues hay que cuidar ese elemento de la emoción positiva. 2, el engagement. En el caso del engagement, ya tenemos métricas para poder utilizarlo y ya podemos saber cuántos empleados tenemos enganchados en la propia organización. En el tema del sentido y significado de la vida, ¿cómo no dotar?
Si es que las personas que más sentido y significado dan a la vida y que dentro de la organización le ven sentido a lo que hacen y le aportamos eso en la organización, van a estar con una sensación muchísimo mayor de bienestar como personas, en este caso. Después, el logro, cuidar el logro, ¿vale? Y cuidar las relaciones positivas. Estos dos últimos elementos son los dos últimos que incorpora en el libro, ya os digo, un libro maravilloso, La vida que florece, de Martin Seligman, que obviamente os recomiendo para poder leer. El primer elemento del PERMA es el más fácil de entender: ser feliz, sonriente, contento, tener emociones positivas. A lo mejor se preguntan por qué la psicología positiva no termina con estar sonriente y contento y bienestar. Y Andrea alusió a por qué no. Pero al igual que la depresión, el estar contento y feliz tiene un 50% heredable, es altamente genético. Y eso significa que ahora mismo en este planeta hay 3.500 millones de personas que no se sienten bien. Y resulta, cuando hacemos investigación en la felicidad y el bienestar subjetivo, que hay más o menos como un 10% de margen. Así que conozco técnicas y les contaré un par para aumentar lo contento que se sienten, lo alegre que están, para que puedan vivir en la parte superior de ese sobre que está determinado genéticamente. Así que el 50% de la población del mundo, si toda la psicología positiva tuviera que ver con eso, estaría condenada a la desgracia. Pero resulta que hay otros 4 elementos que la gente escoge libremente, y el segundo es la participación absorbente. El estar absorto en algo. Eso es cuando el tiempo se detiene para uno, cuando uno está en flujo, cuando se compenetra con la música. Entonces, mirándoles ahora, me da la impresión de que aproximadamente el 60% de ustedes están compenetrados con la música ahora. El otro 40% están teniendo fantasías sexuales. Resulta que es así. Así que estamos muy interesados en saber cómo entra uno en este estado de compenetración. Y este estado de absorción es una propiedad importante, y la gente que muchas veces no está sonriente tiene. El tercer elemento que la gente busca son buenas relaciones, y los buscan tengan, aunque no les proporcione más felicidad o más absorción o compenetración. Y les diré lo que se ha averiguado. Sé que se pueden tener mejores relaciones que las que tienen ahora. Y resulta que hay técnicas para mejorar las relaciones que su abuela no conocía. El cuarto elemento es sentido y propósito, pertenecer y servir a algo que sea mayor que nosotros. Los seres humanos han evolucionado mediante la selección grupal en cuanto a significado y propósito. La supervivencia, la selección egoísta probablemente ha dado forma a las emociones negativas. La selección grupal, cuando surge algo mayor que uno mismo, probablemente está muy relacionado con la forma que tienen nuestras emociones positivas. Y los seres humanos indefectiblemente quieren pertenecer a algo mayor que ellos mismos. El ego normalmente no es muy buena tierra para la felicidad. Y por último, los seres humanos persiguen los logros, el dominar algo, la confianza. Así que estos son los 5 elementos de los que trata la psicología positiva. Entonces, a mi modo de ver, para que un ser humano florezca, los 5 elementos del PERMA son los elementos relevantes. Este, por ejemplo, es un artículo que me han emitido, o nos han emitido en este caso hace un par de meses, a Nacho, a mi amigo y científico de la Complutense, y a mí, precisamente sobre temas del bienestar. Fijaros cómo un bienestar compuesto por 3 variables: la satisfacción laboral,
la satisfacción vital y el compromiso organizativo. Estas tres variables tienen un gran peso sobre el bienestar, sobre todo la satisfacción laboral y el compromiso organizacional, y cómo esto tiene un impacto tan claro también en el rendimiento. Claro, hay que decirlo también. El bienestar del empleado tiene un impacto en el rendimiento del empleado, porque en la medida que el empleado está mejor, esta es una teoría que ya funciona desde hace muchísimo tiempo, es una teoría humanista muy clara de decir que si cuidamos al empleado, si el empleado está competente, empoderado, autónomo, se siente realizado, tiene logros, tiene objetivos y retos, obviamente va a sentirse mejor y va a tener un mayor impacto en la productividad, ¿vale? Este es un ejemplo muy claro y si fijáis, este 0,519 lo que refleja es la relación entre el bienestar y la productividad. De hecho, el valor real de esto, ¿y qué porcentaje explica del rendimiento el sentirse en este estado? Pues bueno, solo tenéis que elevar al cuadrado esto. Esto nos da más o menos un 25%, es decir, el bienestar positivo y los programas de bienestar influyen hasta en un 25% del rendimiento, de la productividad de nuestros empleados. Por lo tanto, por favor, hay que ponerlo con mayúsculas para poder tenerlo en cuenta. Dos aspectos finales a tener en cuenta dentro de este sistema. Bueno, pues primero tiene que ver con la ética. Es imposible no hablar de ética cuando estamos hablando de fidelización del empleado, porque al final, eso que decimos siempre, eso de, pues bueno, al final los empleados se van de los jefes, ¿verdad? Los empleados, bueno, pues no llega a ser, sí se van de los jefes, de sus supervisores, porque en un momento determinado son los más cercanos, los que tienen que darle reconocimiento, los que les permiten las promociones, los que están en relación continua. Bueno, pues obviamente es importantísimo. Y ahí, cuando no es una organización basada en el talento, que el talento lo bueno que tiene es que es muy justo, es muy equitativo, cuando no es una organización así, entonces el problema que nos encontramos es que el liderazgo es más basado en un poder y entonces ahí la equidad, los conceptos de ética ya no intervienen del mismo modo y por lo tanto hay que tener en claro el concepto. Claro, vosotros me diréis, es que yo no entiendo, como decía hace poco alguien en un chat, yo no entiendo el liderazgo si no es ético. Bueno, es verdad, para mí tampoco, el liderazgo tiene que ser ético, pero tiene que ser auténtico, transformacional, tiene que cubrir toda una serie de elementos y valores. A veces no sé si pedimos un imposible, ¿no?, dentro de las organizaciones, pero un mínimo sí que hay que tener en este tipo de elementos para poder gestionarlo. Por ejemplo, este es un modelo de unos autores, que los pongo aquí, de un estudio del 2014, donde se habla de la integridad del líder, el efecto que tiene sobre el liderazgo ético, sobre la confianza en el líder y sobre el engagement en el trabajo, que como hemos visto, el engagement es una de las variables del propio bienestar, ¿de acuerdo? O este, por ejemplo, es un artículo que hemos mandado a una revista, que bueno, vamos a ver si tenemos suerte en la publicación, donde hablamos precisamente de la gestión del talento y su impacto en ¿qué? En los comportamientos éticos y en la intención de permanecer en la organización. Fijaros lo que estábamos diciendo, al fin y al cabo, la gestión del talento tiene impacto en ambos sentidos y además un impacto realmente importante. Por último, el último tema del que vamos a hablar en estos 5 minutos que nos quedan es el tema de la gestión de la diversidad. La gestión de la diversidad es un tema fundamental. Yo os decía al principio, es que no entiendo el talento si no es diverso, porque ¿cómo hacer un equipo de trabajo si no hay diversidad en el equipo? ¿Cómo alimentar un proyecto? ¿Cómo realmente conseguir las cosas si no hay un equipo diverso dentro? Que sea capaz de lo que no tenga uno lo pueda complementar el otro. Y es que la diversidad a veces la hemos reducido mucho, ¿no?, a aspectos muy sociodemográficos, pero la diversidad es mucho más allá que los aspectos de género o que los aspectos de edad o los aspectos más básicos que podamos entender. La diversidad tiene que ver con estilos de aprendizaje, con estilos de vida, con niveles de engagement o el concepto mismo que tienen del dinero o del trabajo. La diversidad es mucho más compleja, pero por eso hay que atajarla, hay que gestionarla, ¿de acuerdo? Por eso fijaros, la diversidad hay que entenderla como un valor dentro de la organización. Y es una ventaja competitiva para las empresas aquellas que ofrecen una diversidad en sus empleados, porque es la mejor manera de poder atender. Recordar también que el mercado de consumidores es diverso y por lo tanto, cuanto más diverso tengamos también a nuestros empleados, más posibilidades de poder captar muchas de las cosas que pasan fuera en este caso, ¿vale? La diversidad de las plantillas enriquece la competitividad de las empresas, según se destacó en la jornada Cómo gestionar la diversidad de los recursos humanos, organizada por Castilla y León Económica con el patrocinio de Novartis y de la Fundación Caja de Burgos.
En el encuentro, Montse Tarrés, directora de Comunicación Corporativa del Grupo Novartis España, manifestó que la diversidad ayuda a sacar a la organización del pensamiento monolítico y resaltó que los entornos inclusivos y diversos aportan beneficios como la mejora de la innovación y la creatividad, una mayor productividad y rendimiento, reputación ante la sociedad y habilidad para atraer nuevo talento y retener el existente. A Novartis lo que le ha aportado la eficaz gestión de la diversidad creo que ha sido mucha creatividad, una cultura de respeto por las diferencias, un aprovechar todo aquello que los demás hacen diferente a tu manera de pensar o a lo que tú harías, y esto supone que realmente muchas veces nos replanteamos cosas que haríamos desde nuestra perspectiva y la ponemos en un contexto más de equipo, ¿no? O sea, es un trabajo en equipo fantástico y creo que uno de los beneficios más importantes es evitar el pensamiento monolítico. Por su parte, Rafael Barbero, director general de la Fundación Caja de Burgos, señaló que la diversidad es una oportunidad y un componente enriquecedor de las organizaciones y añadió que la Fundación Caja de Burgos busca impulsar la sociedad y a las personas, que son un activo fundamental para la entidad. La diversidad es uno de nuestros principales elementos de gestión, tanto interna, porque tenemos una amplitud de plantilla, ya sea en género, ya sea en especialidades. Bueno, pues la verdad es que como llegamos a muchos públicos, tenemos una plantilla muy diversa, con lo cual eso nos obliga pues, a atender las características de cada uno de los empleados. Pero sobre todo la diversidad la enfocamos a través de los públicos. Llegamos hoy a más de 500.000 de usuarios, de personas diferentes, y llegamos a través de líneas muy complementarias en sí, pero también muy diferentes. La jornada, que fue clausurada por Carlos Raúl de Pablos Pérez, gerente regional de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, contó con una mesa redonda moderada por Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, en la que participaron Marcelino López, director de Recursos Humanos de Global Exchange, Joseba Arano, director de Recursos Humanos de Calidad Pascual, Ángeles Camoeiras Martínez, directora de Gestión de Personas de Grupo Norte, y Miguel Santos, presidente de Fundación Lesmes. Vivimos en una sociedad diversa, multicultural e interconectada. Las empresas, como parte de la sociedad, también son diversas. La diversidad se manifiesta de diferentes formas, en el origen etnocultural, en el género, en la edad o en la diversidad funcional. Pero también la encontramos en las creencias, en la orientación sexual, en los estilos de aprendizaje. Las empresas son cada vez más reflejo de esta diversidad, una realidad que nos desafía a contar con estrategias para gestionarla y obtener de ella un beneficio económico y social. La gestión de la diversidad en la empresa entiende la diversidad como un valor añadido. Gestionar esta diversidad supone una oportunidad competitiva y permite convertir la diferencia en oportunidad. Las empresas que cuentan con una buena gestión de la diversidad obtienen diferentes beneficios como aumentar la competitividad y la eficiencia, propiciar la innovación, mejorar el conocimiento de los mercados, potenciar la responsabilidad social visibilizando su compromiso sostenible hacia el respeto de las diferencias y la igualdad de oportunidades, atraer nuevos talentos, entre otros muchos. En Redacoge llevamos 10 años asesorando, formando y acompañando a las empresas, ayudándolas a gestionar su diversidad y a ponerla en valor. Si quieres transformar la diversidad de tu empresa en una oportunidad, ponte en contacto con nosotros. Rosy era la protagonista de este cartel de propaganda para fomentar el trabajo femenino durante la Segunda Guerra Mundial. Ellas fabricaban las armas y ellos las disparaban. Nos ha costado a las mujeres 2 guerras mundiales, una revolución industrial para salir a trabajar fuera de casa. Pero cuando acabó la guerra, muchas mujeres volvieron a trabajar en su casa. Han pasado 70 años y la igualdad laboral está muy lejos de cumplirse. En nuestro país, las mujeres cobran, de media, un 17% menos la hora. En el conjunto del año, hasta un 24% menos. ¿Por qué? Porque los jefes recompensan mejor a los hombres. Casi 3 de cada 4 empresas españolas no tiene a ninguna mujer en cargos de dirección. Lo llaman el techo de cristal. El llamado techo de cristal
es muy duro, muy difícil de romper. Al final se ha visto que no hay forma de que las mujeres lleguen hasta a ciertos puestos de responsabilidad, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, hablar de las ejecutivas, pero también me interesa hablar de las empleadas domésticas, de las cuidadoras de ancianos, no quedarnos solo, ¿no?, en lo que ocurre en las empresas, porque hay mujeres pues también muy precarizadas en otros ámbitos. Antes de acabar, sí que me gustaría mencionar el caso claro del techo de cristal, ¿no? Se habla mucho, es verdad, de las grandes diferencias que existen normalmente en los puestos directivos. Podemos encontrar cientos de estudios que nos hablan de por qué en un momento determinado, en valores más altos de poder, las mujeres no llegan a alcanzar esos niveles. No se habla del techo de cristal porque dice que es una especie de techo que no se ve, pero que sin embargo sí que es verdad que impide, porque es verdad que llegamos a ratios de un 25% solo de mujeres en equipos directivos. Claro, cuando pasa eso, ¿de qué estamos hablando? Por eso es verdad que se están imponiendo ratios para poder favorecer que haya un 50%, pero aún estamos muy distantes de ese tipo de realidades. Eso no deja de hacer una reflexión. Hace poquito, pues algunos amigos míos, pues Juan Carlos Cubeiro, por ejemplo, comentaba el liderazgo femenino que está habiendo, por ejemplo, en algunos países con el tema del COVID y cómo precisamente ese liderazgo femenino estaba favoreciendo una mayor inclusión de toma de decisiones, mayor participación y mejor toma de decisiones. Bueno, sin entrar a comparar mejor o peor, sí que es verdad que son competencias diferentes y tenemos que cada vez ser más conscientes de lo que aportamos todos. El género no puede estar metido como una variable que nos separe de esta manera, al contrario. Tenemos que intentar hacer equipos diversos y por lo tanto saber valorar las competencias que podemos tener de unos u otros. Y mientras esto no se dé, habrá que intentar impulsarlo y favorecerlo. Por lo tanto, os lanzo este balón de oxígeno a decir, tenéis que seguir luchando vosotras para seguir llegando a esos puestos, pero también es verdad que es una labor de todos, porque en la medida que algunas funciones o roles sociales sigan cayendo en vosotras, aparte de querer ser profesionales de éxito, eso impide muchas veces que las personas puedan llegar a alcanzar estos éxitos profesionales, ¿vale? Última reflexión final, por lo tanto, hemos visto la experiencia del empleado, hemos visto la propuesta de valor del empleado, hemos visto el compromiso y el engagement, lo importante que son, hemos visto también los modelos de bienestar, hemos visto el tema del bienestar, hemos visto el tema de la ética. ¿Os dais cuenta de la cantidad de herramientas que tenemos para poder establecer estrategias de fidelización del talento? Tenemos tantas estrategias que la cuestión es ahora ponerlas, acercarlas, ponerlas de acuerdo y integrarlas, porque como decíamos antes, cuanto más podamos intentar integrar de cara a mis propios empleados, más posibilidades tengo de éxito para poder lograrlos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado ahí conmigo en la próxima conferencia del próximo lunes. Gracias a todos.